La historia de la fotografía está llena de intriga, drama, tensión y misterios. Hay muchos posibles inventores de esta técnica. Varios nombres suenan cuando se discute quién creó la primera fotografía. Pero verás que resulta difícil dar el nombre de uno sin mencionar al otro. ¿Acaso habrá sido Daguerre, Niepce, Florence, Bayak o Fox Talbot? Quédate a descubrirlo. Yo soy Luis Fernando Dávila y esto es Escena Estudio. Hoy en día es común que ciertas disciplinas le otorguen el título de padre o madre a quien realizó los primeros aportes significativos. Por ejemplo, Durkheim es el padre de la sociología, los hermanos Lumière los padres de la cinematografía. Ejemplos así como estos hay muchos, bastantes. Quizá no hay una mejor forma de tener el mayor reconocimiento posible a largo plazo en un área que con el título de padre, madre, inventor o descubridor de alguna cosa. La gloria puede ser tan tentadora como el dinero o algún otro bien material. Cierto es que hubo quienes aprovecharon mejor las mieles del invento y otros que no siempre son debidamente referenciados. Por ejemplo, quizás Louis Daguerre es quien más suele sonar al hablar del origen de la fotografía y quien más se benefició de ella. Por ahí suena también el nombre de Nicéphore Niepce, a quien se le atribuye la primera foto. Pero atención, ojo, la cosa está bastante más compleja que una rivalidad entre las autorías de Daguerre y Niepce. Va un poquito más allá. La foto es un invento que precisó de otros inventos antes de poder obtener un método lo suficientemente complejo para su funcionamiento, así como muchos otros inventos. Es más, si nos ponemos realmente estrictos, podríamos comenzar con los múltiples, que son varios, precursores de la cámara, ya no de la foto. Con decirte, Aristóteles es uno de ellos. Imagínate entonces lo lejos que podemos ir rastreando al invento de la fotografía. Esta cámara antigua, precursora de la fotográfica, fue la cámara oscura, que es la base para el funcionamiento mecánico de las cámaras modernas. Digamos que hasta aquí teníamos ya la mitad de la foto resuelta. Ya teníamos la cámara desde hace muchos años. Pero faltaba alguien que descubriera cómo obtener imágenes con esa cámara. O más difícil aún, faltaba una necesidad y una mentalidad que hiciera necesario el querer inventar la foto. La fotografía se inventó en Francia, al menos digamos que sobre todo en Francia, al final. Estamos hablando entonces de un invento occidental, europeo, que surge del pensamiento de una época. Con la llegada de la Revolución Francesa, la burguesía, los empresarios, digamos, se constituyeron como una clase dominante. Por otro lado, desde épocas anteriores era muy valorado por las élites europeas el tener un retrato de uno mismo. Era como una forma de declarar que uno era lo suficientemente importante como para ser inmortalizado en una imagen. En esa época, un retrato era muy caro, incluso para los comerciantes con buena calidad de vida. Un retrato tradicional, al óleo, una pintura, eran un lujo enorme, todavía. De ahí que muchas personas encontraron oportunidades de negocio ofreciendo retratos más económicos, más baratos, no para los más ricos, sino para la clase media, que estaba surgiendo bastante en esa época. De ahí surgen además bastantes artefactos basados en la cámara oscura, cuyo fin era el de abaratar los costos. El retrato con cámara oscura, las siluetas y los retratos con fisión o trazo son algunos ejemplos de pequeños
retratos accesibles o métodos, más bien. Me es difícil tratar de comparar un fisionotrazo con algún retrato icónico como Las Meninas de Velázquez, pero hagamos el intento. Cada uno sabrá cuál imagen le gusta más, pero la técnica del pintor que trabajaba para las élites es la base desde la que parten los intentos más económicos de hacer imagen, al menos en este contexto. Aún así, la gente de la clase media al menos tenía acceso al retrato. Es en este contexto que muchos trataron de obtener imágenes lo más realistas posible, de la forma, además, más fácil y económica. Por otro lado, la parte química del invento surge como un hobby en las casas de ciertos entusiastas adinerados, gente que tenía tiempo. Según Giselle Freund, en su libro La fotografía como documento social, recomendadísimo, en algún punto entre el siglo XVIII y XIX, la química practicada en casa era una actividad apreciada por ciertos círculos intelectuales. Quizá lo podemos comparar con saber tocar, qué sé yo, algún instrumento. Era algo refinado, de buen gusto. Era la prueba de dos cosas bien importantes, que uno tenía tiempo y que uno tenía dinero para dedicarse a la química como un hobby. Uno de los trucos, digamos, de truco con el que varias personas trataron de impresionar a sus seres cercanos eran los experimentos de gente que ponía objetos sobre papeles cubiertos con sustancias. ¿Cuál era el resultado? Pues se quedaba grabada la silueta de hojas o de aquello, lo que sea, que alguien pusiera sobre la superficie de esos papeles. El problema es que al tiempo esa silueta pues terminaba desapareciendo. Este hobby no era una actividad tradicional. Se le podemos atribuir a dos descubrimientos. Por un lado, Heinrich Schulze, un científico alemán, publicó los resultados de un experimento que realizó en 1674, en donde comprobó que el cloruro de plata y el nitrato de plata se oscurecen por efecto de la luz. En otras palabras, hizo uso de sustancias sensibles a la luz. Esta no fue la primera vez que alguien notó ese efecto. No, pero sí podemos decir que fue el primero en describir su funcionamiento y publicarlo de forma científica y académica. El nitrato de plata fue utilizado por otro visionario. A finales del siglo XVIII, el inglés Thomas Wedgwood fue el primero en tratar de hacer imágenes a partir del efecto del nitrato de plata con la luz. Se datan varios posibles experimentos de Wedgwood, que por cierto, dato curioso, es tío de Charles Darwin. Mm. Lo más comúnmente aceptado hasta la fecha es que Wedgwood hizo sus imágenes colocando objetos sobre superficies sensibles, obteniendo sus siluetas. Estas son estrictamente, muy estrictamente, las primeras fotos de toda la historia. El problema, el asunto es que se dice que no pudo hacer que esas imágenes se quedaran fijas. A Wedgwood también se le atribuye la idea de colocar estos papeles sensibles en una cámara oscura, o sea, ya hacer algo como una foto. Sin embargo, aunque pudo haber tenido o no éxito con la cámara, no se conserva ningún registro de esas fotos, por lo que la posición de Thomas Wedgwood como padre de la fotografía es algo, digamos, endeble, aunque hay quien cree que algunas de sus fotos sí que pudieron haberse fijado, aunque estén perdidas por ahí o se la hayan atribuido por error a otro autor. Su temprana muerte a los 34 años no permitió al inventor explorar más a fondo las posibilidades de este descubrimiento. Lo que se sabe es que era cercano a varios círculos de pensadores y de intelectuales de la época, y su interés por las imágenes no era tanto por una pasión ni por la química ni por el retrato realista, sino porque veía a las imágenes como una fuente de material didáctico, algo que serviría para generar conocimiento.
digamos, como llevar fotos a una escuela y enseñar a partir de ellas. Quizá Wedgwood no se hizo muy famoso, pero sus ideas sí se fueron expandiendo entre quienes cultivaron ese invento. La verdad, pues no es casualidad que Wedgwood haya muerto por ahí del año 1805 y ni Fogg ni Epps hiciera sus primeras fotos exitosas en el 1824. Casi nada. No es que Niepce lo haya copiado, para nada, pero sí es de reconocer que las ideas de Wedgwood, perdón, estuvieron viajando de mente en mente hasta que se le mete a Niepce la idea de hacer fotos. El problema de Thomas Wedgwood es que solo podemos imaginarnos sus fotos, pero Niepce sí dejó material que da muestra de su trabajo como inventor. Ya tenemos ahora sí la prueba. Hijo de abogado, el francés Niepce era uno de estos sabios que tenían tiempo y dinero para cultivarse. Inspirado por la litografía, Niepce buscaba formas de reproducir grabados. Dado que conseguir materiales le era difícil, ya que Niepce vivía en el campo en Francia, él se propuso generar estos grabados con un elemento que hay en todos lados, la luz solar. Niepce pudo haber tenido infinidad de fotos fallidas, muchas de ellas por no poder fijarlas, pero en el año 1824 logró tomar la primera foto que incluso sigue siendo algo visible hoy en día, la famosísima vista desde la ventana en Legrand. Para muchos, la primera foto de la historia, al menos la más antigua de la que se tiene registro, salvo, bueno, por lo que dice un texto del semiólogo Roland Barthes, quien en su libro La cámara lúcida le atribuye el título de la gran primera foto a esta otra imagen de Nicephore-Niepce. Vista desde la ventana, sí se hizo desde una cámara. Es una imagen en positivo directo, o sea, que no viene en su versión al revés, como en las fotos de las cámaras análogas. El positivo directo tenía, por cierto, el inconveniente de dificultar bastante la reproducción de esas fotos. Pero quizá para ese momento era más impresionante revelar tu foto y tener el resultado final, pues en ese momento. Niepce llamó a este invento, su invento, la heliografía, que se traduce como dibujo de sol o dibujar con el sol, muy parecido a la foto. Estas imágenes aún presentaban muchos inconvenientes, hechas en una superficie de peltre y usando betún de Judea como componente fotosensible, no se puede ver con mucha claridad la imagen que capta. Está medio borrosita. Además de que el tiempo que tardará la foto en hacerse, o sea, lo que tardaba esa foto en realizarse, pues era muchísimo. Vista desde la ventana del Negras, tardó 8 horas tan solo en la exposición, o sea, el tiempo que la cámara duró abierta recibiendo la luz. 8 horas. Hasta aquí tenemos entonces a dos precursores, Wedgwood y Niepce. No se conocieron entre sí, pero ambos comparten el haber muerto antes de ver los frutos de su trabajo, como Van Gogh. Niepce fue un gran inventor, pero no era un hombre de negocios. Tardó mucho en encontrar financiación para su proyecto. La gente no terminaba de confiar en unas imágenes que, pues la verdad, aún quizás no les impresionaban tanto, salvo un hombre verdaderamente visionario, Louis Daguerre. Daguerre es quizá el precursor de la foto más famoso. Venía de haber inventado el diorama, una instalación decorativa que permitía generar más profundidad en los escenarios teatrales. Daguerre estaba acostumbrado a los espectáculos. Era un hombre de show, a impresionar a la gente, y vio en la fotografía un invento capaz de ganarse la admiración de la sociedad. Y además tenía razón. Daguerre conoció, ayudó y financió a Niepce. Tras la muerte de Nicephore, Daguerre, también francés,
perfeccionó el invento de Niepce. Sería falso, la verdad, decir que Daguerre hizo las primeras fotos. Para nada. Pero lo que sí pasó es que corrigió dos cualidades que hacían a las fotos, pues, que le hacían falta, que no tenían, como la rapidez y la definición. Además, lo que sí inventó Daguerre fueron los daguerrotipos. Reincorporó el uso de la plata y consiguió imágenes con una definición nunca vista antes. Pocos años después de la muerte de Nicéphore Niepce, en el año 1839, el daguerrotipo se difundió públicamente para todo el mundo, para evitar prácticas monopólicas. El gobierno francés compró la patente del invento y la volvió de dominio público. A cambio, Daguerre disfrutaría de una pensión vitalicia de 6.000 francos anuales, mientras que el hijo de Niepce, Isidore, disfrutó de una pensión de 4.000 francos anuales. Varios fueron los contratos modificados entre Isidore y Daguerre. Isidore sufrió varias crisis económicas, por lo que fue cediendo más y más y más derechos heredados por su padre, al punto en el que Daguerre figuraba como el primero en todos los documentos del invento, y uno recuerda regularmente más al primero. Tanto así que que en la cultura popular los daguerrotipos de Daguerre fueron pues las primeras fotos conocidas. No eran las primeras fotos en realidad, pero sí las que la gente sabía que existían. Daguerre sí fue, al contrario de Niepce, un hombre de negocios. No solo se le adelantó a Niepce, el primer fotógrafo del que sí se tiene registro. Por lo menos otros tres nombres se quedaron a la sombra de Daguerre. La creación de la foto fue algo así como la carrera espacial en la época de la Guerra Fría. Muchos inventores trataron por su propia cuenta tener el invento antes que nadie, todos al mismo tiempo, ¿no? Qué coincidencia. Pero Niepce fue más rápido y Daguerre más astuto, mejor vendedor. Meses después del gran anuncio triunfal del daguerrotipo, el inglés Henry Fox Talbot intentó hacer ver que él había hecho fotos desde antes de Daguerre. Presentó primero más bien sus prototipos hechos en el año 1835 al estilo Wedgwood, los llamados dibujos fotogénicos, siluetas plasmadas en papel, pero las de Fox Talbot sí permanecían impresas. Fox Talbot no fue reconocido como el inventor de la fotografía, y pues la verdad es que tampoco lo fue. Pero después de esos dibujos fotogénicos, sí que creó su propio procedimiento fotográfico, el calotipo. Y mira que tenía sus ventajas. Al hacerse sobre papel es menos frágil que el vidrio del daguerrotipo. Además es mucho más económico que un daguerrotipo. El problema, no tenía la definición que sí se podía ver en el método de Daguerre. Y además, el calotipo es algo más tenue. Fox Talbot sí pudo patentar el calotipo y aunque no gozó de la fama o el dinero de Daguerre, el calotipo sentó la base para otro tipo de procedimientos que terminarían poco a poco desplazando al inconveniente daguerrotipo. Esto se lo debemos a dos factores. La obtención de negativos, que permite tener múltiples copias del negativo original, y la impresión en papel, menos frágil, más económica y más fácil de trabajar que el vidrio. Por otro lado, el francés Hippolyte Vaillard, quien también había desarrollado su propio método para obtener dibujos fotogénicos, bueno, otro más, ¿no? Aquí ya vamos con el número 3. Sin embargo, pues los daguerrotipos posteriores resultaban pues mucho más atractivos que los de Bayak, situación que Bayak sufrió, quedando rezagado, incluso detrás de Talbot. Sin embargo, hay que reconocerle una cosa, su esfuerzo como precursor, por haber obtenido un método fotográfico, no es cualquier cosa, por su propia cuenta. Quizás no es lo que Bayak habría querido, él habría querido otra cosa, pero terminó siendo el inventor de otro invento, pero no de la foto.
Bayak fue el precursor del fotomontaje. Al presentar una foto que era una puesta de escena, cosa no tan común que no se había visto, una puesta de escena de él mismo como si estuviera muerto. De alguna forma es un modo de protesta por la falta de reconocimiento. Finalmente, pero pues no menos importante, el último, Hercule Florence. Nació en Francia, pero vivió muchísimo tiempo en Brasil, casi toda su vida. Florence utilizó el método fotográfico como una forma de reproducir documentos, diplomas, algo así como fotocopias. Alrededor del año 1833, años antes del gran anuncio de Daguerre. Sin embargo, quizá entre su lejanía del ambiente en el que se estaban desarrollando estos primeros descubrimientos, o sea, no estaba en Francia. Además, bueno, también quizás porque no continuó desarrollando más ese invento. Se quedó simplemente en haber hecho fotocopias y ya está. Hercule Florence permaneció en el olvido, abandonado por los historiadores de la fotografía, hasta que muchos años posteriores a su muerte, pues el actual Instituto Hercule Florence en Brasil se dedicó a rescatar su legado. Por cierto, de sus descendientes. Y sí, si investigamos aún más, puede ser posible rastrear a más y más gente tratando de patentar pequeños adelantos en el desarrollo de la fotografía. Sin embargo, la historia suele reconocer más a los últimos 5 mencionados. Y a Wishwood pues no se le termina de reconocer tanto como un fotógrafo, pues lo que faltan son pruebas de que haya logrado al menos por una vez hacer una fotografía que sí dure, una fotografía que no se borre al poco tiempo de haberla hecho. Por ahora, ni Fogg ni Epps es el único que goza de las pruebas para comprobar que fue él el gran inventor del invento de la fotografía, tal y como la conocemos, o sea que no se borre. Quizás de todos el menos inventor era Daguerre, pues él sí se basó en las investigaciones de Niepce para desarrollar lo que es el daguerrotipo. Eso de todas formas no le quita el mérito de haber creado este tipo de imágenes con bastante definición. Además, perfeccionó el invento y pues buscó los medios para darlo a conocer. En cambio, Fox Talbot, Bayak, Florence lograron generar métodos de realización de fotos, pues sí, por su propia cuenta. Si acaso basados en un ambiente que empujaba a las mentes brillantes de aquella época a generar imágenes a través de la luz. Esto fue todo por hoy. Te ha hablado Luis Fernando Dávila. Si te gustó el video, dale like y suscríbete dando clic aquí abajo en la campanita. Y nos vemos pues en el próximo video donde tendremos más cultura fotográfica.